Mira lo que pasa cuando el profeta le da el agua a beber. Levanta tus manos. Quítale mano. Tómate esa agua. Lo más que tú puedas. Atento a ella, por favor. Atento a ella. Entro por tus entrañas como ríos de agua viva. Y purifico todo lo que haya dentro. Atento a ella. Todo lo que haya dentro de ti. Desde ahora, desde ahora, desde ahora. Eres sana por el poder de la palabra. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un gran placer estar una vez más, amados hermanos, con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: ¿qué es un río de agua viva? ¿Qué es un río de agua viva? Si usted se queda aquí, usted va a saber qué es un río de agua viva, amados hermanos, porque la mayoría de muchas personas hoy están predicando por ahí que hay que tener mucho cuidado. ¿Está ligado? Yo quiero saludar a los nuevos inscritos, a los que ya se inscribieron y tienen mucho tiempo inscritos, amados hermanos, a los que hacen peso en este canal, nuestros hermanos Francia, Venezuela, Estados Unidos, mi gente de México, mi gente de aquí de Brasil, amado, República Dominicana, desde Cuba. Amado, hagan pedido de oración, que el equipo Embajadores del Reino está orando por sus peticiones. Solamente escríbanla aquí en la cajita de comentarios. Amén. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Los estoy extrañando mucho. No estoy grabando seguido por el pequeño problemita que tengo en el canal, pero nada que Dios no pueda solucionar. Ayúdenme en oración. Cuento con ustedes. Envíen un mensajito, hermano Hernán, cuente con nosotros, cuenta conmigo. Y así estaremos curtiendo esos mensajes. Denle me gusta a los temas, porque vamos para el frente empujando ese mensaje para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Quédese aquí. ¿Qué opinan ustedes, antes de entrar en el tema? ¿Qué opinan ustedes del video que coloqué en el principio? Yo no voy a hablar mal de esta persona, entiéndase, pero voy a hablar lo que es la palabra de Dios. Su opinión cuenta mucho en este canal, porque usted va a opinar, porque yo quedaré sin palabras, simplemente voy a predicar la palabra de Dios. ¿Qué opinan ustedes de lo que vieron al principio del video? Ahora escuche aquí lo que la Biblia dice. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, si lo leemos desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 37 y el versículo 38 para disertar en esa palabra. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es la agua viva? ¿Qué es el agua viva de que Jesús está hablando? Si nosotros podemos entender, amados hermanos, la mayoría de personas hoy en día, amados, agarran una manguera y comienzan a regar a los creyentes. Otros se toman agua, la aguantan por un momento en la boca y comienzan a soplar o a escupir agua sobre los creyentes. Otros pegan una botellita de agua y se la da a la persona a beber. Pero, ¿cuál es esa agua viva, amados hermanos? Si tú te quedas conectado aquí, vas a comprender que siempre que Cristo hablaba de agua viva, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Así de sencillo. Cuando Cristo hablaba de agua viva, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cristo está en una fiesta, pero no está dentro de la fiesta. Está un poco apartado de la fiesta, amado, porque los que estaban haciendo fiesta pensaban que estaban haciéndole fiesta a Dios. Pensaban que estaban haciendo un ritual y Dios se estaba agradando de ellos. Y no era así. Porque Dios estaba en Israel y ellos lo rechazaron. Entonces, hoy en día se encuentra mucha gente reunido, amado, y se encuentra reunido algunos con la intención correcta y algunos con una intención incorrecta. ¿Por qué? Porque hay muchos inocentes dentro del pueblo de Dios.
Hay muchas personas que cuando oyen la voz de Dios ya no lo aceptan. Hay muchas personas cuando oyen la voz de Dios dicen, no, mi pastor no me enseñó así. Amado, 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 aló. Escúcheme, Cristo estaba fuera. Dios estaba fuera de ese culto que estaban preparando. Ese culto que estaban preparando o que se estaba realizando era una de las fiestas más importantes en Israel. Sí, era la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de que muchas personas estaban reunidos y estaban acordándose de a dónde Dios los había sacado. Y ellos estaban en pleno ritual, más a Dios no le agradaba más eso. Porque las personas se acostumbraron a una rutina. Se acostumbraron al culto de caballero, el culto de dama, el culto de los jóvenes, el culto de primicia, el culto de la Pascua, el culto amado. Y Dios no estaba por ahí. Porque lo hacían por causa de las religiones. No lo hacían de corazón. Ellos no estaban haciendo esto de corazón. O sea, ellos no estaban rindiéndole culto a Dios. Ellos estaban viviendo una vida de hipocresía. Hoy en día muchas personas se consiguen de ese yeito. Hoy en día muchas personas están yendo para el culto, hermano, para que lo vean. Aplauden para que lo vean. Dan gloria a Dios para que lo vean. No dan gloria a Dios genuinamente. Y hoy se está viviendo de mucha hipocresía. Cristo, la Biblia dice, en el último, no en el primero, la fiesta duraba 7 días. ¿Cuánto yo dije? 7 días, amados hermanos. Y Cristo se llegó a la fiesta. Y el último día, entiéndase, el último día de la fiesta, Cristo esperó el último día. El primer día de culto, no estaba. Segundo, no estaba. Tercero, no estaba. Quinto, sexto, séptimo, no estaba. En el último día, Cristo levanta la voz y dice Jesús así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Amado, porque religión no salva a nadie. Yo me congrego 8 veces a la semana. Eso no te va a salvar. Quien salva es Cristo. ¿Está entendiendo? Y a través de lo que Cristo está diciendo, ese pueblo estaba seco. Oye, como dice Cristo: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba seco. Ese pueblo estaba seco, igual que mucha gente están hoy secas. Y tú lo ves que habla en lengua. Tú lo ves que cae en el suelo. Tú lo ves que comienza a temblar y están secos. La pregunta es ¿por qué, amado? Porque en cuanto están en la iglesia, en cuanto están en la asamblea, en cuanto están en el culto, amado, hay de todo. La gente llora, la gente brincan, saltan, pero en casa no son así. En el trabajo no son así. En otro lugar no son así. Entonces son personas que están secas, están viviendo religiones. Y cuando Jesucristo dice ríos de agua viva, está hablando del Espíritu Santo, que aunque tú no estés en la iglesia, que aunque tú no estés en la congregación, amado, tú tienes que entender que el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Yo tengo que entender que ya el Espíritu Santo está dentro de mí. Y yo no necesito llegar a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Yo no necesito dirigirme hacia un lugar de encuentro para sentir la presencia de Dios. Ese río de agua viva ya está en mí. Ese río de agua viva ya está en ti. Pero hay muchos creyentes que no saben. Escucha. El versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay muchos creyentes leyendo la palabra, deberían estar pensando: ahí dentro de mí hay un río. Si tú estás pensando que dentro de ti hay un río, cuando Cristo hablaba de río, hablaba del Espíritu Santo. Y cuando habla de río es una metáfora. Cuando Cristo habla del río del Espíritu, es porque cuando un río es un río que él tiene un comienzo y que él va corriendo y tiene un fin. Y todo lo que esté en el río es puxado fuera, es sacado para afuera, porque el río está en constante movimiento. ¿Se entiende? Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, todo lo que está en mí que no le agrada a Dios va a comenzar a salir. Por eso es el río de agua viva.
Por eso es que Cristo dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no es que era un río literal. Porque el 39 dice así, esto dijo del Espíritu con E mayúscula, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si tú has creído en Cristo, déjame decirte que el Espíritu Santo está dentro de ti y todo lo malo que no le agrada a Dios comienza a salir cuando el Espíritu Santo está en el creyente. Entonces hay personas hoy en día que pareciera que no tuviese el Espíritu Santo, porque en vez de ir en victoria, de gloria en gloria, va de mal en peor. No, hermano, pero él es pastor. Amado, parece que no tiene el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Porque va de mal en peor. ¿Por qué? Porque no acepta a Cristo. Amado, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decir, Cristo, tú eres mi Señor. ¿Se entiende? Nadie. Entonces tú tienes que entender que pastor, evangelista, todo creyente tiene que confesar que Cristo es el Señor, porque el Espíritu Santo está en él. Y si el Espíritu Santo está en él tiene que obedecer lo que Cristo mandó. Por eso es que él dice que cree en mí, como dice la Escritura. Y las personas no creían en Cristo. Dentro de Jerusalén habían personas que no creían en Cristo, y me temo que en este tiempo también hay personas que no creen en Cristo. ¿Creen en quién, hermano Hernán? Creen en su pastor, creen en su líder. ¿Por qué? Porque ellos siempre dicen lo que el líder dice. Y lo que Cristo dice, varón, lo que Cristo mandó, varón, que quien llamó a Pablo fue Cristo. Y él dice que la esperanza no trae con ella vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el Espíritu de Dios está en mí, hay un río, y ese río tiene que fluir. Es un río de amor, es un río de misericordia, es un río de justicia que está en la vida del creyente, amados hermanos. Pero vemos que hoy en día muchas personas no están manifestando nada de esas cosas. ¿Se entiende? Entonces preste mucha atención, por favor. Cristo le estaba diciendo, esto dice Juan en la Escritura, el versículo 39, esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Tú te acuerdas de Juan capítulo 4, versículo 24 en adelante? Cristo está hablando con una mujer samaritana y él le pide de beber, y la mujer le dice a él que ella no tenía con qué sacarla. Y Cristo le dice a ella que si supiese quién está hablando con ella, ella le pediría agua viva. Entonces estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una agua literal, que yo me voy a beber, que yo me voy a bañar. No, Cristo aquí estaba hablando una metáfora. ¿Se entiende? Metáfora. Estaba hablando Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque las personas no creían en Cristo. Y yo no me explico hoy, amados hermanos, cómo personas que tienen el Espíritu Santo, que se les fue dado el Espíritu Santo, ya no están creyendo más en Cristo. Ya no están creyendo en el Evangelio. Están creyendo lo que le enseñaron. Entonces los cultos de ellos son unos cultos vacíos. Son cultos secos. Son cultos que hace falta la presencia. Y cuando yo hablo de la presencia de Dios, amados hermanos, cuando yo hablo del Espíritu Santo, no sencillamente estoy hablando de que la persona tenga que caer en el suelo. No sencillamente las personas tengan que hablar en lengua. Porque yo predico la palabra también. Yo soy un predicador de la palabra. Y cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios toca a las personas en llanto. Algunos hablan en lengua, algunos brincan, algunos caen. Pero es el Espíritu, no soy yo. Hoy en día, amados hermanos, hay personas tan secos, más tan secos, que tienen que empujar a las personas. Tienen que decirle, recibe, recibe, recibe. Amado, eso no existe en la Biblia. Yo creo en la manifestación del poder de Dios. Yo creo en la gracia divina del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu de Dios puede ir a donde tú estás ahora, si todavía no has aceptado a Cristo, y convencerte del camino que estás llevando no es un camino correcto. Entonces, vea conmigo, por favor. En Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo de número 39. Busquen su Biblia, por favor, porque es rapidito. Amén. Entonces, fíjense en esto. Cristo se consigue con unas personas que
normalmente hacen sus cultos secos. Todo el mundo los reconoce como hombres y mujeres de Dios. No, la mayoría hombres, porque ellos no aceptaban mujeres en el ministerio. Ahora se entiende. Cristo está dentro de Jerusalén y ellos no lo aceptaron. Cristo está dentro de Jerusalén y ellos no percibían. Ellos tenían intuición. Ellos sentían de que Cristo era el Hijo de Dios, pero Cristo no llenaba los requisitos. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que estar de acuerdo en lo que ellos estaban de acuerdo. Eso me hace lembrar, eso me hace acordar a mí, amados hermanos, que muchas personas que cuando yo predico quieren que yo me amolde a ellos y no puedo moldarme a nadie. Yo tengo que amoldarme a la palabra de Dios, a lo que Dios me dice a través de la palabra, no a través de alguien. Yo respeto a todo pastor, yo respeto a todo líder que está al frente de una iglesia, pero yo prefiero respetar más a Dios que a los hombres. ¿Se entiende así? Entonces Cristo se encuentra con ellos en el capítulo 5, versículo 39, y le dice así: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Sabe por qué Cristo le dice esto? Porque ellos no creían en Cristo. Y Cristo dice así: ustedes van por culto todos los días, ustedes leen la Biblia todos los días, ustedes viven yendo para los montes todos los días, ustedes viven ayunando todos los días. Sí, nada de esto es malo, hermano, nada de esto es malo, pero no reconocen que Cristo es el Señor. No reconocen que Cristo es el único que puede abrir nuestro entendimiento. No aceptan a Cristo. Aceptan doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, el río de agua viva es el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Y cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de Cristo mismo. ¿Se entiende? ¡Aló! El Espíritu Santo de Dios está hoy en mi vida. Es Él que me está direccionando para estas palabras. El Espíritu Santo de Dios fue que te direccionó para tú escuchar esa palabra. ¿Se entiende? Entonces hay personas que no van a creer en ti. Hay personas que te van a rechazar. Hay personas que van a decir que tú no estás de acuerdo el padrón de ellos. Entonces no te desanime. No te desanime, porque tú no naciste para vivir seco en esta vida. Nosotros nacimos con un propósito de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros no estamos secos. Mira cómo dijo Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Ahora la pregunta que yo hago: hay mucha gente hoy en día que no cree en Cristo como la Escritura dice. Cree en Cristo como los enseñaron sus antepasados. ¿Se entiende? Sí. Cree en Cristo, yo creo en Cristo como me enseñó mi líder fulano de tal. Está mal. ¿Por qué? Porque los fariseos también se llevaban de eso, amados hermanos. ¿Tú quieres ver? En el capítulo 15 de Mateo, escúcheme, capítulo 15 de Mateo, los fariseos se acercaron a Cristo diciendo: Señor, porque tus discípulos no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos antes de comer. O sea, los ancianos eran personas que estaban antes de ellos, que los enseñaron ¿a qué? A lavarse las manos antes de comer. Y Cristo le dijo a ellos así: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Puede leerlo, Mateo capítulo 15. Puede leerlo. Porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Entonces Cristo estaba diciendo para ellos: ustedes los que son falsos adoradores, en vano me adoran. ¿Por qué? Enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, ¿cómo que hoy en día hay personas que se rechazan porque se quitó los bigotes? ¿Cómo que hoy en día personas son rechazados porque no trajo la camisa roja, porque no trajo la camisa azul? Su mandamiento y doctrina de hombre. Amado, si te sientes identificado con esta predicación, queremos saber de ti y hasta dónde están llegando esta palabra. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.